Hola, ¿cómo están? Les vamos a hablar de Salvador Dalí, de su vida y obra. De su biografía, su nombre completo es Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. Nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, Cataluña, España, y murió el 23 de enero de 1989. Sufría de trastorno de personalidad. Él en su juventud tenía dos amigos futbolistas, Emilio Saggi y Josep Samitier, del Barcelona. Él originalmente quería ser futbolista, sin embargo, carecía del talento. Fue hasta que Ramón Pichot lo descubrió y percibió sus capacidades creativas cuando aún era un adolescente, y le recomendó a su padre que lo enviara a estudiar pintura. Su primera exposición fue a los 13 años, y a sus 18 años se mudó a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Existen dos teorías sobre su icónico bigote. La primera es que está inspirada en Diego Velázquez, que siempre marcaba, sus bigotes marcaban siempre las 10 y 10 en el reloj. El segundo fue que lo copió de un militar, Josep Margarit, un catalán, que había un retrato en la casa de su padre. Realizó colaboraciones con Luis Buñuel, como en los cortos Un perro andaluz y La edad de oro. Su casa en Portligat se la compró un pescador y es una gran aportación a la arquitectura, ya que posee grandes elementos decorativos y de estructura. En 1934 realiza un baile de máscaras en Nueva York para la élite neoyorquina, causando gran polémica. Esto fue porque se disfrazó del bebé de Charles Lindbergh, el primer aviador de Estados Unidos en unirse a Europa, que fue un héroe estadounidense, y posteriormente se disfrazó de Bruno Hauptmann, un alemán que secuestró y mató al bebé de este aviador. Esto causó gran polémica en Nueva York y por lo tanto Dalí tuvo que disculparse, lo que a sus colegas surrealistas no les pareció, debido a que comentaron que no debía disculparse por una expresión artística. Posteriormente, en la época del ascenso de Hitler y en la época fascista, es acusado por sus colegas de apoyarlos. Es por eso que lo expulsan del movimiento surrealista. También escribió guiones para cine y novelas. Escribió los catálogos de sus muestras entre 1941 y 1944. Realizó un guion cinematográfico de Moonstyle, que dirigió el francés John Gavin, y publicó su biografía La vida secreta de Salvador Dalí y El diario de un genio en 1952 y 1963. También diseñó ropa para marcas importantes como la Casa Dior. Diseñó un vestido con bolsillos que parecen cajones de una cómoda. Posteriormente, otro vestido con una langosta impresa y un sombrero en forma de zapato. Estos fueron otras de sus aportaciones, además del arte y de la escritura. Hablando del contexto histórico de Salvador Dalí, podemos ver que es un artista muy interesante, ya que prácticamente vivió por todos los sucesos que marcaron el siglo pasado, llamado el siglo de las guerras. En 1914, cuando era joven, se enfermó y sus papás lo enviaron a Francia, y ahí es donde conoce el impresionismo francés. Y con el fin de la Primera Guerra Mundial, Salvador Dalí saca al público su primera exposición. Después de eso empieza a tener riñas con Picasso y se le empieza a introducir al mundo del fascismo contra el totalitarismo. Es ahí donde también empieza a agarrar influencias de las crisis económicas de toda Europa. Hablando ahora de la Segunda Guerra Mundial, es expulsado por Breton debido a sus tendencias fascistas, y ahí es cuando pinta una de sus pinturas más importantes, El enigma de Hitler. Tuvo la oportunidad de vivir en varios países, incluyendo Estados Unidos, y este último es muy relevante, ya que sus últimos 30 años de vida fueron marcados por la Guerra Fría, y ahí fue donde pudo adquirir toda esa perspectiva estadounidense
sobre el contexto de las cosas. Y bueno, Dalí fue más que un pintor, fue un personaje. Este personaje Dalí lo creó con su esposa Gala, que su nombre es Elena Ivanova Diakonova. Ay, bueno, Elena Ivanova Diakonova, ay, y ya. Ella fue la ex mujer de un poeta ruso que lo dejó por Dalí, y ella se dice que fue la que le dio la inspiración para sus pinturas, sus poemas, para prácticamente todo lo que él fue impulsado por Gala. Y bueno, como ya dijimos, él fue actor de comerciales, de cine, las entrevistas que daba las daba de forma estrambótica, como podemos ver en las imágenes. Hacía performance, era escritor y también al último pintor. Entre sus grandes aportaciones al arte, es el mayor representante del surrealismo. Él usaba mucho la perspectiva cónica, que es la que vemos en la imagen, que sería de 2 puntos de fuga. La mayoría de sus pinturas fueron comenzadas o hechas, en su mayoría por sus ayudantes. Él tenía 2 ayudantes, y como Dalí era pues prácticamente todo esto, y al último pintor, él solo pues prácticamente llegaba y filmaba la obra, y le daba sus últimos toques. Y él seguía, a pesar de que tenía una riña con Picasso, lo seguía mucho, y pues también entró al mundo del collage. Bueno, de las obras más importantes de Salvador Dalí, esta es de las más reconocidas, que es La persistencia de la memoria. Esta obra fue pintada en 1931 en menos de 5 horas. Y realmente lo interesante de esta pintura es cómo hay elementos tan simples que están descompuestos, como los relojes que se están derritiendo. Y esta es una forma de cómo él veía, cómo era su perspectiva del tiempo y cómo se salía de la racionalidad. 20 años después de esta obra, él mismo quiso hacer una respuesta a esta misma obra, haciendo como un tipo remake. Esta obra, El hombre invisible, fue pintada entre 1929 y 1931. Aquí en esta obra, más que nada, se basó en el artista Giuseppe Arcimboldo, que usaba varios elementos en una imagen para crear otras imágenes a partir de estos elementos. Más que nada genera engaños visuales y utiliza las sombras como, es una característica que siempre ha tenido Dalí, que utiliza muchas sombras como parte de su método paranoico crítico. La metamorfosis de Narciso, fue pintada en 1937 y aquí fusiona 3 elementos, que son la Grecia clásica, el psicoanálisis y la ciencia. Y bueno, más que nada esta obra está basada en la mitología griega de la historia de Narciso, por lo que en la pintura se puede ver el reflejo ya descompuesto a la izquierda y a la derecha en la pintura original. Esto simboliza más que nada cómo es que en la icónica escena de Narciso, cuando se ve al espejo y se ve todo ya casi muerto y ya desahuciado, se representa muy bien en esta obra y simboliza la muerte y la decadencia omnipresente. El Enigma sin fin fue pintado en 1938 y aquí se manipulan las imágenes y varios elementos por medio de la descomposición o putrefacción. Aquí se pueden ver varias siluetas de personas, también se pueden ver caras, pero ya como todo en un tono más putrefacto, ¿no? Ya es como la idea que tiene Dalí del surrealismo y las personas en la época que se estaban viviendo. Y bueno, esta que sigue es Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Esta obra fue pintada en 1944 y aquí está siguiendo más que nada las ideas de Freud. Representa el hecho de que los sueños intervienen en estímulos derivados de acontecimientos exteriores. Más que nada es como en los sueños hay varios elementos que se pueden representar de diferentes maneras y aquí se adapta muy bien a su visión del surrealismo, interpretando la teoría de la evolución. Bueno, como conclusión, podemos notar que las obras artísticas de Dalí, y junto con su actitud, los volvieron
para hacer una diferencia en el mundo del arte. Y Bueno, también él fue influenciado mucho por Freud y el mundo de los sueños, el mundo onírico. Él es considerado uno de los grandes pintores, junto con Picasso, españoles de todos los tiempos. Él trascendió más por el personaje que era Dalí, esta persona que estaba prácticamente loca, que como pintor. O sea, trascendió más por su personaje que por su pintura. Y supo aprovechar sus conexiones públicas, sobre todo con Franco, porque él, al contrario de Picasso, no se pronunció en contra de de Franco, sino que él pues simplemente se mantuvo neutral ante la situación y pues mantuvo relación con él. Bueno, y como mis compañeros estaban diciendo anteriormente, Dalí salió excluido de este movimiento por sus compañeros por parte de sus tendencias a ser antipolítico y todo eso. Entonces, por eso destacó más en el surrealismo, se le decía que era el padre de este movimiento. Además de que en diferentes declaraciones Dalí afirmaba que él no era un representante del surrealismo, sino que él era el surrealismo. Y bueno, también como parte de este personaje que era Dalí, le ponía títulos pues estrambóticos a sus cuadros. Por ejemplo, este es un título enorme para un cuadro y pues esto pues reforzaba la idea de que él pues vivía en otro mundo, la idea del surrealismo y todo esto. ¿Y algo más? Y finalmente, sus pinturas más elaboradas, como esta última, también son reflejo de la influencia que tiene de Freud sobre el psicoanálisis. En gran parte expresan, pueden expresar, se pueden usar como una herramienta del psicoanálisis, es decir, estas pinturas pueden hacer que la gente se tenga una introspectiva. Y por último, también se le llamaba el padre del surrealismo porque no solamente plasmó todas sus ideas y pensamientos en obras de arte, sino que también en sus estilos de pintura, en escultura, en películas, en diseño de interiores, en moda, como pudimos ver, en decoraciones, entre otras muchas. Y eso es todo, gracias.